Muy buenos días a todos, bienvenidos a la explicación de cómo se hace el reporte adecuado ante la ARL, o qué es lo que nos pregunta la ARL de acuerdo a la resolución 0312 y cómo es la forma más adecuada para poder contestar dicha evaluación. Como ustedes saben, la resolución 0312 vino con un anexo técnico el cual es como la guía para presentar las autoevaluaciones ante las ARL. Algunas ARL tienen plantillas diferentes y preguntas diferentes y lo asumen diferentes. Por eso este taller es enfocado a cómo debemos de responder de forma adecuada un sistema de gestión y de qué se compone para tener una visión más clara y así poder sacar una mejor calificación ante la ARL o ante cualquier entidad o un cliente que nos solicite el estado de nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. En este caso vamos a utilizar esta evaluación de la 0312 y vamos a utilizar nuestro software que utilizamos a nuestros clientes para determinar cómo este cliente cumple con esa resolución 0312. Entonces vamos a ir pregunta por pregunta. Si quieren, al final de la sesión podemos realizar las preguntas que se requieran con respecto a las indicaciones. Entonces, por favor, ir tomando atenta nota y al final de la explicación daremos respuestas a sus inquietudes. Entonces, el primer ítem del anexo técnico nos dice que debemos tener criterio. El diseño del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para empresas de 10 o menos trabajadores clasificadas de riesgo 1, 2 y 3 pueden realizarlos por técnicos o tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo o en algunas de sus áreas con licencia vigente en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Esto nos describe el alcance que tiene que tener la persona que diseña. Una cosa es el diseño y otra cosa es el seguimiento y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el diseño del sistema de gestión debe estar de acuerdo a la norma en empresas de menos de 10 trabajadores y de riesgo 1, 2 y 3 podrá ser realizado por técnicos y tecnólogos debidamente con su licencia y que la licencia diga que están capacitados para el diseño. Hay algo que hay que tener en cuenta que se debe de tener por lo menos 1 año, 2 años de experiencia en el desarrollo de actividades del sistema de gestión que usted va a diseñar, porque cuáles son los inconvenientes en el momento en que yo diseño un sistema de gestión y no cumpla esos parámetros, sobre todo los tiempos de experiencia, porque hay muchas personas que no miran el tiempo de experiencia de la persona que diseña el sistema de gestión. Este es muy importante debido a que en caso de un accidente mortal y se presenta el sistema de gestión y dentro del sistema de gestión algún abogado o algún juez identifique que no se cumplió con estas normas, ahí ya puede haber un posible evento para una sanción dentro de ese proceso de investigación. Adicionalmente, eso sí tiene una responsabilidad, porque entonces hay una responsabilidad de que el que lo contrató y una responsabilidad de ese técnico, tecnólogo o profesional o especialista que no cuenta con dicha experiencia y asumió un trabajo con falta de competencias. Entonces, como esto es un decreto, es una resolución que hay que seguirla al pie de la letra para no tener inconvenientes dentro de las organizaciones. ¿Qué nos piden en este ítem? Nos piden la designación del responsable del sistema de gestión. Entonces, ¿cómo lo vamos a contestar? Entonces, vamos a contestar, vamos aquí y vamos a ir a recursos y vamos a ir a representante del sistema de gestión. Entonces, aquí habrá una designación del representante del sistema de gestión. Dentro de la misma resolución dice cuáles son las funciones y las responsabilidades
que debe tener este representante del sistema de gestión. Entonces deben estar incluidas dentro de esa designación, debe estar firmada por el representante legal y debe estar firmada por el que asume esta designación, debe tener una fecha. Como ven, aquí tenemos la del 2020, 2021, 2022, porque la norma de todos modos dice que el sistema de gestión debe ser actualizado por lo menos una vez al año. Entonces vamos a ir cerrando algunos ítems también que son de, más adelante. Esta designación del responsable debe cumplir ¿qué? Los parámetros de ley en cuanto a la licencia de salud ocupacional y debe cumplir ¿qué? Con las funciones y las responsabilidades que debe desarrollar el profesional o el técnico o el tecnólogo que esté en condiciones para hacer estos trabajos. Segundo ítem, la empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización para la implementación y mejora continua del sistema de gestión. Entonces, ¿qué nos dicen ahí? Dice que debemos mostrar un soporte donde se asignan las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay dos documentos que podemos mostrar para determinar el cumplimiento de este ítem. Entonces, tenemos dentro de esos dos documentos, tenemos el manual de funciones y responsabilidades, en el cual deben estar identificadas las funciones y responsabilidades que debe tener la persona a cargo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y todos los trabajadores. Si su sistema es un sistema integrado, pues deberá cumplir también con todos los requerimientos de las normas ISO. Adicionalmente a ese documento, deberá existir un documento general en donde se cataloguen una matriz de roles y responsabilidades. ¿Cuáles son los diferentes actores que se desarrollan la actividad de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización? Entonces tenemos unas responsabilidades diferentes que son de la gerencia, unas responsabilidades diferentes que hay un representante legal, a los trabajadores administrativos y operativos, el encargado del sistema. Debemos incluir las funciones y responsabilidades que tienen las personas que integran el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Convivencia Laboral, la Brigada de Emergencia. En el caso que sea una empresa de transportes debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte, aquí deberá estar también entonces las funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad Vial. Entonces, cada uno de los actores sabe qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y así debe estar identificado. Luego, estas mismas responsabilidades, funciones y responsabilidades podrán ser evaluadas paulatinamente para ver cómo fue el comportamiento de las funciones y responsabilidades durante el año de los diferentes trabajadores y cuál es la tendencia. ¿Por qué? Porque esta tendencia nos sirve para saber en qué se falló, en qué cuáles hubo desviaciones y cómo podemos hacer que esas desviaciones se corrijan para que en el siguiente año no se presente o disminuyan, porque en realidad eliminarlas no es muy posible debido a la cultura que tenemos cada uno de nosotros para realizar nuestro trabajo. Entonces, el mejoramiento continuo va con eso, que es cómo fueron la evaluación de las funciones y responsabilidades de cada uno de los participantes del sistema de gestión para poder llevar a cabo la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la gestión en seguridad y salud en el trabajo no es simplemente del encargado de seguridad y salud en el trabajo. Cada uno de los participantes de la organización son responsables, la gerencia, de recursos humanos, el trabajador, el supervisor, el encargado del sistema, los visitantes, todos tienen una función y responsabilidad determinada dentro del sistema de gestión. Vamos con el marco legal, que es el punto número 3.
La empresa define y asigna recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos requeridos para la implementación, mantenimiento, continuidad del sistema de gestión de seguridad nacional del trabajo. Entonces, ¿qué nos piden ahí? Primero que todo, entonces nos piden que mostremos el presupuesto. Entonces, dentro de ese presupuesto deben estar incluidos pues esos asignaciones de dinero que tenemos para seguridad y salud en el trabajo, para medicina en el trabajo, para capacitación, para higiene industrial, para el pago de la seguridad social, y con esto podremos mostrar la asignación de recursos. O que la norma dice que se deben evaluar. ¿Cada cuánto debo evaluar ese presupuesto? Entonces debo evaluarlo cada 3 meses y debo hacer un seguimiento de qué se está cumpliendo para poder comunicar a la gerencia en el momento en que no se esté realizando el debido proceso. Entonces, ¿cómo es ahí ese proceso de llevar ese control y de reportarle a quien es directamente responsable de la ejecución del sistema de seguridad en el trabajo? Muchos tienen el pensamiento que el de encargado de seguridad en el trabajo es el responsable ante la ley sobre el incumplimiento del sistema de gestión o sobre un accidente mortal. No, esto no es así. Siempre será responsable el representante legal, o si es una persona natural, entonces esa persona natural que tiene esa organización y es el que creó la empresa y es el que debe dirigir la empresa y es el que debe liderar el proceso. Entonces nunca van a llamar a un encargado de seguridad y salud en el trabajo para decirle por qué no se cumple el sistema de gestión. Van a llamar siempre al representante legal o a el dueño o propietario de esa persona natural a la cual debería haber creado el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Marco legal. Tenemos todos los trabajadores independientes de forma vinculada o contrataciones deben de estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo. Bueno, esto es muy importante debido a que muchas empresas piensan que colocar un trabajador en un nivel o en otro nivel va de acuerdo a factores de dinero. No, los factores que identifican cuáles son los niveles en que el riesgo que debo clasificar a la empresa está normalizado. ¿Por qué? Por la actividad que desarrollan los trabajadores. Hay unos trabajadores que son en la parte administrativa que podrían estar en riesgo 1. Pero si esa parte administrativa trabaja dentro de una estación petrolera o trabaja dentro de una mina a cielo abierto, esos trabajadores deberán estar inscritos en riesgo 5. Entonces, ¿qué cataloga ese nivel de riesgo? Cataloga la actividad y el medio en donde se desarrolla la labor. Tenemos algunos casos para dar indicaciones como son riesgo 1 es el personal administrativo, riesgo 2 personal que realiza labores con un bajo riesgo como es el de servicios generales, riesgo 3 mensajeros, todas las personas que trabajan fuera de la organización y que tienen que son de comerciales o mensajeros, entonces los podemos ubicar en riesgo 3 y riesgo 4. En riesgo 5 vamos a ubicar todas las personas que estén en trabajos de alto riesgo. ¿Cuáles son los trabajos de alto riesgo de acuerdo a la normatividad? Los trabajos en altura, los trabajos en espacios confinados, los trabajos de emergencias o de las personas que trabajan en la respuesta a emergencias de localidades. Todos estos trabajos son de riesgo 5. Entonces, hay que mirar lo que hace el trabajador y en el medio en donde se desarrolla para identificar el riesgo a lo cual lo debo afiliar al Sistema General de Riesgos Profesionales. La diferencia en dinero entre el riesgo 1 y el riesgo 5 en cuanto a la ARL
no es mucha la diferencia, por ahí 6.000, 7.000 pesos, 8.000 pesos, 9.000 pesos, oscila entre el riesgo 1 y el riesgo 5. Entonces debemos de tener en cuenta que el dinero no es lo que debe catalogar esta diferenciación. Seguimos con el marco legal. Entonces, se tiene plenamente identificados los trabajadores que dediquen en forma permanente al ejercicio de actividades de alto riesgo establecida en el decreto 2090 de 2023, a la norma que lo adicionen, modifiquen o complementen, y se le está cotizando en el monto establecido en la norma del sistema de pensiones. Entonces, aquí lo que se dice son actividades de alto riesgo, esas actividades en donde la minería, hidrocarburos, defensa civil, bomberos, personal de gestión del riesgo que esté directamente relacionado con actividades como por ejemplo un operador de maquinaria pesada que esté limpiando un derrumbe y maneje con la organización de gestión del riesgo, debería estar afiliado con riesgo 5. Marco legal. ¿Qué tenemos que mostrar en medio de esta evaluación? Pues debemos demostrar que nosotros tenemos identificados cuáles son el riesgo 5, cuál es el riesgo 3, cuál es el riesgo 4, cuál es el riesgo 2 y cuál es el riesgo 1. Eso entonces se identifica plenamente pues en la planilla de pagos de seguridad social de la empresa. Entonces siempre nos van a pedir la planilla de pago de seguridad social de la empresa para identificar en qué riesgo está afiliado el trabajador, los cargos del trabajador y cuánto es que pagan a este sistema general de riesgos profesionales. El punto 6. La empresa cuenta de acuerdo con el número de trabajadores con vigía en seguridad y salud en el trabajo para empresas de menos de 10 trabajadores, comité paritario de seguridad y salud en el trabajo para empresas de 10 o más de trabajadores. Entonces aquí es el tema del vigía ocupacional. El vigía ocupacional en una organización donde se encuentran, por ejemplo, solamente el gerente y un trabajador. Entonces, ¿quién sería el vigía de seguridad y salud en el trabajo? Es algo que siempre nos hemos preguntado dentro de los sistemas de gestión. O en caso de una propiedad horizontal, ¿quién sería el vigía ocupacional? Entonces, vamos a resolver estas inquietudes. En una persona natural que solamente tiene el representante legal y un trabajador o dos trabajadores, entonces el vigía en seguridad y salud en el trabajo será uno de esos trabajadores, y los cuales los debemos de capacitar. El encargado de seguridad o el asesor de seguridad y salud en el trabajo debe capacitar a ese trabajador para que se forme como vigía. ¿Y cuáles son esas labores del vigía ocupacional? Pues hacer el acta mensual en compañía del gerente y en compañía del asesor o del encargado de seguridad y salud en el trabajo, para que se pueda llevar a cabo este. En el caso del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, pues claramente se entiende que este COPAS debe estar siempre conformado de acuerdo a la resolución 2013, 4 empleados de 0 a 50 y 8 empleados de 50 en adelante, de 50 a 200. Esto con el fin de tener bastante aceptación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. ¿Y qué me pide que muestre la persona que me está haciendo el seguimiento o la evaluación? Entonces me pide el acta de conformación, que debe estar actualizada, la acta de conformación del comité comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, la cual tendrá siempre una vigencia de 2 años. ¿Qué es lo que pasa con el tema del comité paritario en el tema
de cuando se ausentan o ya no trabajan funcionarios dentro de la organización y estos funcionarios formaban parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí están muchas inquietudes acerca de esto debido a que siempre decimos no me toca que elegir nuevamente el comité porque resulta que se fue el presidente o se fue el principal por parte de los trabajadores o se fue el suplente y entonces no. Siempre y cuando exista una de las dos personas, no tengo que hacer nueva convocatoria de, del comité. ¿Cuándo debo hacer nueva convocatoria? Cuando no exista un principal ni el suplente y entonces no esté cumpliendo con la resolución con respecto al número de personas que deben conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, si se ausenta o salió de la empresa uno de los principales, asume esta labor el suplente y no tengo que realizar nuevas convocatorias. Espero hasta que se venza el tiempo en que está la conformación y ahí vuelvo otra vez a recargar los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En cuanto al vigía de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, para conjuntos residenciales. Entonces, en un conjunto residencial podría ser una de las personas que viven dentro del conjunto residencial y que conforman el consejo de administración, podría designarse como un vigía de seguridad y salud en el trabajo para que realice estas labores verificando a quiénes, porque podríamos decir, pero el conjunto residencial no tiene trabajadores, pero tiene trabajadores en misión. Todos los trabajadores de vigilancia, de servicios generales, de mantenimiento, siempre van a ser trabajadores en misión a favor de la copropiedad. Y la copropiedad tendrá que demostrar que ha realizado las labores necesarias para este debido comité. ¿Y cuáles son esas labores? Pues preguntarles cómo ha sido el comportamiento de sus patrones o en algún momento podrá solicitar a las empresas que prestan los servicios en la propiedad horizontal una constancia de que se cumplen las reuniones de acuerdo a la normatividad. ¿Por qué no podemos pedir copia de las actas de las reuniones de los comités paritarios de las empresas que nos prestan los servicios, que nos prestan personal? ¿Por qué? Porque tienen un tema de confidencialidad, son reuniones propias de la empresa, pero sí puedo pedirle a la organización que me diga y que me dé una constancia de que se está realizando este proceso adecuado del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y firmada por el representante legal. Eso muestra mi gestión ante este proveedor y muestra la gestión designado del vigía o la gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de que sea una empresa. Punto 7. El vigía de seguridad y salud en el trabajo y los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivos miembros principales y suplentes se encuentran capacitados para cumplir la responsabilidad que les asigna la ley. Entonces, ¿qué es esto? Esto es que todos los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo deben recibir capacitación sobre qué, sobre el decreto que rige el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben recibir capacitación sobre inspecciones planeadas, deben recibir capacitación sobre investigación de accidentes laborales, deben recibir capacitación sobre manejo y resolución de conflictos, deben recibir capacitación también sobre
extintores y equipos de emergencia. ¿Para qué? Para que podamos hacer la labor adecuada. ¿Por qué? Porque el miembro del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo puede ser invitado a una investigación de accidentes, puede dentro de sus actividades ser programado para revisar extintores, botiquín, áreas, vehículos en compañía del encargado de seguridad y salud en el trabajo o en compañía de otros compañeros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En algunas ARLs y en algunos profesionales que hacen las evaluaciones le solicitan a los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben de tener el curso de 50 horas. Si bien este curso es muy bueno para ellos y es una forma práctica de saber que la persona tiene el conocimiento y la experticia para pertenecer al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, no está normalizado en ningún decreto ni en ninguna resolución que deba ser obligatorio. El único que por decreto dice que debe tener obligatoriamente el curso de 50 horas y el curso de 20 horas cuando se cumplan los 3 años después de haber recibido el de 50, es el encargado de seguridad y salud en el trabajo. Por lo cual, en algunas partes no podrán colocarnos que se incumple este ítem por no tener esa certificación del curso de 50 horas de los participantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero sí debemos demostrar estas capacitaciones que ya les había nombrado anteriormente. Dentro del punto 8, entonces, tenemos el tema del Comité de Convivencia Laboral. La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este funciona de acuerdo con la normatividad vigente. Entonces también solicitan el acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral, en la cual también esa acta de conformación debe existir debidamente firmada, se debe hacer también cada 2 años y los integrantes se verifican de acuerdo a la misma norma de la 2013, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, y cuando son menos de 20 trabajadores, entonces debe haber por lo menos un principal y un suplente. En caso, por ejemplo, de empresas pequeñas que no tienen sino el representante legal y 1 o 2 trabajadores, entonces 1 o 2 trabajadores serán el representante del Comité de Convivencia Laboral y deberán realizarse las reuniones trimestralmente de acuerdo a la normatividad, en compañía o con asesoría del encargado de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de los conjuntos residenciales, para esto los conjuntos residenciales tienen un comité de convivencia, que es uno de los participantes del comité de convivencia, puede dársele la capacitación y entrenarlo acerca de qué es lo que se debe hacer en cuanto a la comité de convivencia laboral, y se puede hacer lo mismo que hacíamos en el caso del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es solicitarle a las empresas que son proveedoras de personal un acta trimestral donde diga que no se han presentado de acosos laborales en el conjunto residencial o en el sitio donde se está prestando la labor. No podemos pedir un acta del Comité de Convivencia como soporte y para tener la evidencia, porque pueden haber datos confidenciales, los cuales la empresa tiene todo el derecho de guardarlos. Entonces lo que hacemos es que el gerente, el representante legal de esa empresa que nos presta esos servicios nos haga un comunicado en donde nos explique que no se evidencian casos de acoso laboral o casos de acuerdo a la ley 1010 en la prestación del servicio para la copropiedad o para la empresa a la cual tenemos empleados en misión.
Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y prevención que incluye el peligro, riesgos prioritarios, se extensiona a todos los niveles de la organización y el mismo se ejecuta. Ok, esto del programa de capacitación anual, ¿cómo debería ser en realidad la conformación de esas capacitaciones? Siempre que vayamos a hacer un cronograma de capacitación, un plan anual de capacitación, deberíamos de tener en cuenta varios factores que son muy importantes. ¿Cuáles factores son importantes? La accidentalidad del año pasado, los llamados de atención y descargos que hayan realizado gestión humana o el gerente o el supervisor o el encargado de la parte administrativa de los trabajadores, el ausentismo laboral, los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Hubo unas encuestas a la parte directiva o los líderes de los procesos para saber cuáles son las desviaciones en los procesos que afectan la seguridad y la salud del trabajo y la competencia del trabajador para desarrollar su labor. Y debe ir enfocado hacia el crecimiento también del trabajador. Entonces, ¿cómo hacer este programa de capacitación, este cronograma de capacitación de forma adecuada? La mayoría de nosotros siempre hemos copiado un programa de capacitación, el que dio la ARL al principio, la ARL positiva, que fue la primera que sacó los programas de capacitación. Y entonces estos programas de capacitación son copy-paste y resultan siendo poco prácticos para que en realidad genere un valor agregado a la organización como un plan de formación y capacitación. Entonces lo mejor es sacar las estadísticas de accidentalidad, de ausentismo, de las indisciplinas o los llamados a descargos y los problemas administrativos, de las necesidades de los líderes de los procesos y de los riesgos propios de la actividad, y con eso generar nuestro programa de capacitación anual. Muchas de las ARL entonces hoy en día con este tema de la virtualidad nos mandan programas de capacitación y los trabajadores tienen que asistir a esos programas de capacitación, pero hay que tener en cuenta que estos programas de capacitación dados por la ARL solamente le sirven de soporte a la ARL para reportar el gasto que tienen de ese 10% del 90% de la cotización que hacen las organizaciones. ¿Cómo es esto? Cada empresa tiene el 10% del 90% del pago de su seguridad social en servicios por parte de la ARL. ¿Y cómo ellos reportan ese pago de ese servicio? Pues por actividades que han hecho con la organización. Entonces lo invitan a usted virtualmente a una capacitación que poco ha servido para la parte trabajadora, para los trabajadores, y en caso de los trabajadores operativos, muy operativos, pues no ven mucho el tema de la capacitación y no es muy bueno. Entonces estas actividades de la ARL solamente le sirven a la ARL como registros. Si bien nosotros hacemos un registro paralelo, pues ese registro paralelo en realidad no suma al sistema de gestión. ¿Por qué? Porque es una capacitación dada por la ARL, si bien el trabajador recibió la capacitación, pero no es parte del desarrollo de nuestro cronograma o programa de capacitación y formación. Entonces, en muchas partes se muestra la evidencia de la actividad realizada ante la ARL y debemos demostrar en la evidencia del desarrollo de la capacitación. En muchas ocasiones la ARL sí viene de forma presencial a la organización y nos trae una capacitación de acuerdo a los peligros y los riesgos o de acuerdo a las necesidades de la organización, y podemos hacer el registro y nosotros complementamos esa capacitación y se hace de forma presencial. Esa es una capacitación que sí puede ser evidenciada para el concepto para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces desarrollemos esos planes de capacitación e información de forma adecuada, con tal de que no sea solo papel, para que este sistema de gestión no que se quede en solo papel y podamos desarrollarlo de forma adecuada. Es uno de los pilares del sistema de gestión: dar capacitación, entrenar todo tiempo, dar la asesoría al trabajador,
a acompañar, a hablar con el trabajador. Cada vez que hablamos con un trabajador le estamos diciendo una norma, ahí estamos capacitando. Entonces eso es lo que debemos de tener en cuenta para este tema. Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación, deben de manera previa al inicio de sus labores recibir capacitación, inducción y reinducción de aspectos de generales y específicos de las actividades por realizar, que incluya entre otros la identificación de peligro y el control de los riesgos de su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas. Entonces, aquí, cuando nos dicen independientemente de su forma de vinculación y contratación, ahí están incluidos esos proveedores que suministran personal o que solo suministran un bien o servicio que es vital para la compañía. Por ejemplo, sería vital para la compañía un elevador de construcción. Entonces, ¿quién debe dictar la capacitación? Pues debe dictarla el proveedor. Los andamios, ¿quién debe dictar la capacitación? El proveedor. Viene alguien a hacernos unas reparaciones eléctricas, entonces a esa persona le debemos de capacitar, al menos queremos de capacitar en cuáles son los peligros y riesgos en el área donde va a estar trabajando, que debe tener en cuenta, no más el tema de las visitas. Entonces, ¿cómo puedo tener un folleto donde brevemente le puedo explicar las normas básicas de seguridad que se deben de tener en cuenta, qué hacer en caso de emergencia, y con unos conceptos básicos de seguridad salud en el trabajo? Y con esto, cumplir con esto que dice. ¿Cómo debe ser la inducción? La inducción del trabajador. Dentro de la inducción del trabajador se deben de tratar temas muy importantes. ¿Cuáles son estos temas muy importantes dentro de la inducción del trabajador? Primero que todo, el reglamento interno del trabajo. ¿Cuáles son los deberes y las responsabilidades como trabajador? ¿Y cuáles son los deberes y las responsabilidades del empleador? Con esto también aseguramos que cuando al trabajador se le vaya a llamar la atención o cuando vamos a tener un proceso disciplinario con el trabajador no pueda decir que no conoce el reglamento interno de trabajo. Siempre que vayamos a llamarle la atención al trabajador, la norma dice que debe haber conocido el reglamento interno de trabajo. Y como, por ejemplo, en un caso llevado ante el Ministerio de Trabajo, se debe identificar qué fue esa capacitación. Entonces, el reglamento interno de trabajo se debe exponer en 2 sitios en las organizaciones. Se debe informar a la gente o a los trabajadores que están en el sitio y al resto de los trabajadores que está ubicado en tal parte y que tienen 15 días a partir del que yo lo instale, tienen 15 días para leerlo, para visualizarlo y hacer cualquier comentario o requerimiento de cambio basados en el Código Sustantivo de Trabajo, porque no podría ser, no es que a mí me parece que deben de quitar el que no pueda uno utilizar el celular, no, hay que mirar el Código Sustantivo de Trabajo y ver cómo está soportado esos cambios que solicitaría cualquier trabajador en cuanto a eso. Solo así, y a partir de ese momento, a partir de esos 15 días en donde yo debo hacer un acta de que se cierran los 15 días de divulgación del reglamento interno de trabajo, y en esa acta estipulo que no se presentaron comentarios sobre los trabajadores y la firmo con 2 testigos. ¿Para qué? Para que de ahí en adelante sí puedo hacer el debido proceso para llamado de atención y llamado de descargos de los trabajadores con el propósito de hacer cumplir ese reglamento. Entonces, como ven, este tema es muy importante en el tema de inducción y es cuando va a entrar el trabajador cuando debo hacer esta labor. Entonces, yo siempre lo incluyo dentro del programa de inducción porque es de vital importancia. Dentro de esta inducción también debe estar los conceptos básicos de peligros y riesgos y cómo yo le llevo al trabajador ese concepto básico de esa matriz de peligro y cuáles son los controles, pero de forma detallada, que muchas veces nosotros mostramos en la matriz de peligro en una capacitación de inducción y no, las personas van a quedar totalmente desubicadas en cuanto al documento. Lo que debo tratar es de desglosar de acuerdo a la actividad económica y el aspecto social de la empresa,
los peligros principales y fundamentales y explicar cuáles son los controles, y ojalá pudiéramos presentar la accidentalidad que esté en esa evaluación de riesgos y cuál ha sido la accidentalidad presentada para que esa evaluación de riesgos sea catalogada como tolerante, como aceptable. ¿Para qué? Para que desde ahí poder inculcar al trabajador cuáles son los peligros y los riesgos, pero cuáles se han materializado dentro de la organización, y así poder tener un programa efectivo en esa inducción. ¿Qué más debe tener esa inducción? Debe tener todos los elementos de protección personal que tiene el trabajador, todos los elementos de protección personal que debe usar, cuál es la normatividad existente, eso también es muy importante, cómo están diseñados esos elementos de protección personal y para qué sirven. No solamente le tengo que decir, oiga, si no los utiliza lo voy a sancionar, no, tengo que llevarle y venderle la idea a ese trabajador de cómo el elemento de protección personal es algo que lo va a cuidar y lo va a proteger, y cómo él debe asumir esos elementos como una parte integral de su trabajo. También dentro de esta inducción debe tener un capítulo sobre todo lo que tiene que ver con los accidentes de trabajo. ¿Cuándo es un accidente de trabajo? ¿Cuándo no es un accidente de trabajo? ¿Cuáles son los diferentes casos en que se puede hacer un accidente de trabajo, materializar un accidente de trabajo? ¿A quién le debo reportar y cómo es el procedimiento adecuado para realizar ese reporte de accidente laboral? ¿Cómo se van a investigar esos accidentes de trabajo? ¿Cuál es el procedimiento para la investigación para que el trabajador sepa qué es lo que debe recolectar o qué en el apoyo en la investigación de los accidentes de trabajo? ¿Y cuál es su participación en los que le ocurran a él y los que le ocurran a los trabajadores que estén cerca o al lado de él y que sean un testigo? Dentro de esta inducción también debo mostrarle al trabajador los diferentes comités, el comité de convivencia laboral, el comité de paritaria de seguridad salud en el trabajo, sus nombres, que los sepa identificar bien. Ojalá colocar las fotos de los trabajadores que conforman los comités para que él claramente, si apenas está ingresando, al menos tenga una visualización de cuáles son esos integrantes que conforman esos comités, para que tenga una visión general. ¿Y cuáles son mis deberes y responsabilidades, las funciones y responsabilidades de los integrantes del comité y de los trabajadores ante los diferentes comités, para que puedan desde ese momento ingresar a formar parte de ese comité paritario? También es muy importante dentro de esta inducción divulgar las normas básicas, el horario de trabajo, como el porte de la dotación, el porte de los elementos de protección personal, las normas básicas de seguridad. Por eso hablábamos de los procesos disciplinarios que cumplen en una empresa. Entonces, cómo ir mejorando estas acciones y estas actividades desde el principio que ingrese un trabajador. Si usted desde el principio le dice a un trabajador qué puede hacer y qué no puede hacer, seguro que no va a tener problemas con el trabajador para su comportamiento. Entonces, estos son los temas importantes que se deben de tener dentro de esta inducción. ¿Y cómo debo desarrollar ese programa de capacitación efectivo dentro de nuestro sistema de gestión? Los responsables del sistema de gestión de seguridad en el trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo. Pues estos certificados de 50 horas se vencen cada 3 años, y el encargado de seguridad salud en el trabajo o el asesor de seguridad salud en el trabajo podrá realizar un curso de 20 horas. En algunos casos, cuando es difícil conseguir realizar el de 20 horas, podrá realizar nuevamente el de 50 horas y así cumplir con todo este proceso. Aquí vuelven a especificar el tema de que el COPAS y las brigadas deben de tener el certificado de 50 horas, pero hasta el momento no ha habido una
una normatividad que diga que es obligatorio. No dice ninguna norma o ningún decreto, ninguna resolución que es obligatorio que esto, que tenga que tener este. Bueno, seguimos entonces con el tema de la política. En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se establece por escrito la política de seguridad y salud en el trabajo. Es comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. La política es fechada y firmada por el representante legal. Expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance, sobre todo los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientes y de forma de vinculación y contratación, que es revisada como mínimo una vez al año, hace parte de las políticas